Muy bien, en esta mañana vamos a abordar nuestra lección número 4, ¿no? Cuatro. 4. A ver, vamos a compartir la pantalla de hoy. Ahí está. 5. Es la 4 porque la primera fue introducción. Entonces, es la número 4, que como dice allí el título, Compartiendo la Fe. Ahora, hermanos queridos, yo quiero mencionar algo. Es importante, a mí me han estado preguntando cuáles son las tareas. Bueno, las tareas están en el material que yo les envié al inicio de la clase. Es un material, es una separata. Pero dado que ha sido un poco difícil para algunos encontrar la tarea, yo voy a empezar a enviar la tarea, una foto de la tarea, y voy a enviar las tareas desde el inicio, desde la lección 1, la 2, la 3 y ahora la 4 la tengo aquí instalada en el PowerPoint que he desarrollado. Entonces, hoy nos toca la lección 4, compartiendo la fe, el peligro del prejuicio. Vamos a leer el pasaje porque este pasaje es muy interesante y tremendamente desafiante. Así que quiero pedirles que me acompañen a leer el pasaje allí en Santiago 2, 1 al 13. Entonces, vamos a leer este pasaje que tiene una gran verdad que decirnos. Dice así, Santiago 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Interesante lo que aquí nos está diciendo Santiago. Ya les he dicho, Santiago es el apóstol que cada mañana se toma su taza de café con 2 gotitas de ácido muriático sin azúcar. Imagínense, ¿no? Él es frontal, él no entra en rodeos. Y aquí va a hablar acerca del prejuicio, de la imparcialidad. Y vamos a mirar algunos aspectos previos, verdades que no podemos ignorar y negar. En primer lugar, es imposible pasar juicio sobre las intenciones de otras personas, ¿cierto? Es imposible. Yo no puedo hacer juicio sobre las intenciones de otras personas porque yo no puedo conocer las intenciones de otra persona. Son
vedadas para mí. Y esto es imposible. Esa es una primera verdad que a veces ignoramos. Pensamos o creemos que podemos adivinar las intenciones de las personas. Y eso no es así. Entonces, importante mencionarlo. Segundo lugar, uno no puede determinar cómo es el corazón de una persona en base a una primera impresión. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque a veces algunos dicen, la primera impresión es la que vale. Y ya calificamos a una persona con tan solamente una primera mirada, una primera impresión, un primer encuentro. Y eso no es posible. Muchas veces nos engañamos. A pesar que en el mundo dice, la primera impresión vale. Y podemos tachar a una persona desde una primera impresión, lo cual no es válido, lo cual no es justo para esa otra persona. Yo les cuento que a veces a mí me ha pasado que yo he conocido personas que en la primera impresión me dieron una impresión media rara, ¿no? Media desagradable, pero luego al conocerles descubrí que eran maravillosas personas. Por eso es que uno no puede determinar cómo es el corazón de una persona en base a una primera impresión. En tercer lugar, los prejuicios inherentes y tradicionales están basados en impresiones superficiales. Esos prejuicios, vuelvo a repetir, inherentes y tradicionales, esos prejuicios que venimos arrastrando de generación en generación, generalmente están basados en impresiones superficiales. Y esto es importante considerar. Tres aspectos valiosos antes de entrar a este tema. Ahora, además, debemos decir, en segundo lugar, que el principio contra el prejuicio es establecido en la palabra. Hemos hablado de una introducción y ahora vamos a entrar al principio establecido contra el prejuicio, que la palabra lo tiene clarísimo. Miren lo que dice el verso 1 del capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ojo, aquí Santiago empieza siempre, y a mí me llama la atención mucho Santiago, cuando va a decir algo que viene fuerte, dice, le pone el ungüento de hermanos míos, queridos hermanos. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Como diciendo, no debería de haber acepción de personas. Nuestra fe no puede contemplar la acepción de personas, la discriminación. Ahora, en primer lugar, ante el Señor todos somos iguales, sin importar la posición social, color, sexo u origen nacional. Todos somos iguales. No hay tal cosa como que yo soy diferente, soy mejor o yo tengo algo adicional. No, no, no. Todos somos iguales. Delante de Dios, todos somos iguales. Segunda cosa, no hay razón para hacer distinción alguna. No existe. La Biblia no sustenta eso. Se nos exhorta a no hacer ninguna clase de distinción que implique prejuicio de ninguna clase. Ahora, ¿qué es el prejuicio? Como bien lo dice, es un juicio previo, es un juicio anticipado. Y lastimosamente, hermanos queridos, todos, sin excepción, ustedes y yo, creyentes y no creyentes, tenemos una maleta cultural que traemos todos desde casa. O sea,
que nos han criado de alguna manera, esa maleta cultural es algo que nosotros llevamos toda la vida. Y en esa maleta cultural hay muchos prejuicios, hay muchos conceptos preconcebidos por cómo nos criaron, cómo nos enseñaron, qué valores nos inculcaron, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, me gusta mucho lo que Phillips, un comentarista bíblico, presenta la exhortación de Santiago muy gráficamente. Miren ustedes. Él dice, nunca intentéis, hermanos, combinar el esnovismo con la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Qué tal? El esnovismo no debe ser combinado con la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él lo muestra de una manera muy gráfica. Ahora, ¿quién es un snob? Porque ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, ¿quién es un snob? El diccionario dice que es alguien que tiene gusto o admiración excesivos por todo lo que está de moda en supuestos ambientes de distinción. Tiene admiración y gusto excesivo por todo lo que está de moda, por el status quo en ambientes de distinción. Ahora, por ejemplo, ¿no? No le interesa en absoluto el deporte, pero asiste a las competiciones de tenis por puro esnobismo. ¿Por qué? Porque eso está de moda, porque eso me da un status quo. Por ejemplo, otra cosa que dice el diccionario, actitud de quien adopta e imita con exageración ideas y comportamientos que considera distinguidos. A veces se adopta o imita exageradamente ideas y comportamientos que considera distinguido. Entonces, yo voy a ser así porque con eso yo me voy a distinguir sobre los demás. Por ejemplo, mi madre practica la caridad por puro esnovismo. Entonces, un poco para explicar de qué estamos hablando. Y de alguna manera Santiago pone la mirada allí y lo vamos a desarrollar un poquito este concepto. ¿Qué clase de snob es usted? ¿Qué clase de snob eres tú? ¿Qué clase de snob soy yo? Y aquí hay una respuesta o hay una pregunta que nos pone en una situación que deberíamos pensar. El asunto no es si somos o no snobs, personas que se dejan llevar por temas distinguidos, personas que nos gusta o nos atrae, lo que nos da cierta distinción, aunque no sea parte de nuestra vida. Entonces, no se trata de si somos o no snobs, sino más bien qué clase de snobs somos, consciente o inconscientemente, de un modo u otro, trazamos siempre un pequeño círculo, en donde al centro estoy yo, ¿ok? Siempre yo, mi círculo, y cualquier persona o cualquier cosa fuera de este círculo, uy, ya no tiene que ver conmigo. Ahora, vamos a desarrollar un poquito este concepto muy, muy interesante. ¿Se acuerdan de Jonás? Cierto, ¿no? Jonás el profeta. Jonás es la clase de hombre que ora así, Señor, envía un avivamiento y que éste comience en mí. ¿Cuántos hemos orado así? Bueno, yo he orado así, ¿eh? Señor, produce un avivamiento en mí. Una oración bastante prudente, hermosa y que nos deja un sentimiento de ser tremendamente espiritual. Ahora, luego Dios le dice a Jonás, mira Jonás, levántate y ve a Nínive y diles que se arrepienten o los destruiré. Entonces, ¿cómo reacciona Jonás? Ustedes saben la historia. Jonás
compró su boleto y se fue a Tarsis, se fue al extremo diametralmente opuesto. Él va a decir, Nínive, no, paganos, enemigos políticos, nunca. Ellos son unos malvados, que caiga el juicio de Dios sobre ellos. Jonás era un patriota de mentalidad estrecha, que temía a sus enemigos políticos y nunca pudo entrar en su cabeza la idea de que Dios pudiera amarles. Y él era el profeta de Dios. Y Jonás de alguna manera está pensando humanamente y dice, ¿quiénes eran los asirios, los ninivitas? Nínive era la capital del imperio asirio. ¿Quiénes eran unos despiadados, malvados, miserables? Eran unos desgraciados. Cuando ellos arrasaban, mataban, descuartizaban, era terrible. Y cuando Jonás le dice, ve a predicarle a Nínive, no, que les caiga el juicio de Dios. Y no cabía en la cabeza de Jonás que Dios pudiera amarles a los ninivitas. Ahora, en el círculo exterior de Jonás, lo principal que lo obsesionaba era un país enemigo. ¿Y qué nos obsesiona a nosotros? Primera pregunta. Miren, de nuevo, el círculo, yo, lo que está fuera del círculo. El círculo exterior es lo que podríamos estar discriminando por prejuicios. En el caso de Jonás, países enemigos. Allí. Bien, vamos a otro caso. Vamos a un segundo caso. ¿Se acuerdan de Cornelio y de Pedro? Hechos 10 y 11, capítulos 10 y 11. Vamos a hacerlo corto. Cornelio era un hombre piadoso, profundamente reverente, de mucha oración y generoso para obras de caridad. Eso lo cuenta Hechos 10. Pero tenía un pequeño problema, era romano. ¿Ok? En aquellos días el cristianismo era únicamente para los judíos. Y ellos actuaban como si lo hubieran inventado los mismos judíos. Y actuaban como élite. Definitivamente los romanos estaban en el círculo exterior de la iglesia de Jerusalén, de los judíos, cristianos, piadosos. Los romanos estaban fuera de ese círculo que ellos formaban. Pedro, por una revelación de Dios, llega hasta donde Cornelio. Estoy resumiendo, ¿no? Y Dios se revela allí entre los gentiles. Fue en ese momento que Pedro dejó de ser un snob. Pudo ver claramente, dijo él, que los judíos no son los únicos favorecidos por Dios. Y comenzó a testificarle a los gentiles. Miren, ¿ah? Fue solo después que Dios se manifiesta que ve claramente y deja de ser un snob. Porque él tenía un status quo, él tenía algo que lo distinguía. Él era judío. Y era judío que ahora era cristiano. Y todo lo que estaba fuera del círculo suyo no era. Curioso, ¿no? Hasta que Dios le habló. La dificultad de Pedro en su círculo exterior eran las demás religiones. Las otras. Yo, bueno, tengo dificultad con otras religiones, ¿no? Entonces yo con ellos no me junto. Ahora, ¿cuál es el caso nuestro? ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es mi caso? Santiago está poniendo el dedo en la llaga en estos asuntos. No se olviden que Santiago vivió toda esta realidad porque él era un oficial de la iglesia primitiva. San Jacobo, Santiago.
¿Cuál es el caso nuestro? ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es mi caso? ¿Qué está fuera de eso, de mi propio círculo? Por eso les decía, no es preguntar si somos o no snobs, sino qué clase de snobs somos. Porque algo de snobismo tenemos. Y es hacia eso que Santiago quiere ir, contra la discriminación, contra el prejuicio que nos impide incorporar todo aquello que está fuera de nuestro círculo cerrado. Bien, el principio es ilustrado. Y acá Santiago, como les digo, sin anestesia, plantea el principio. Y él va a decir en el verso 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Miren, ¿dónde se da el tema, el problema, el lugar? ¿Dónde está ocurriendo? En vuestra congregación. No está hablando que está pasando fuera, en vuestra congregación. Lo que hoy podríamos definir como el templo de adoración a Dios. O sea, Santiago está hablándole a los creyentes. Porque él se da cuenta que esto que hemos hablado pasa entre los creyentes. Segundo, la respuesta, la conducta observada. Dice, los miembros de esa congregación estaban discriminando contra los pobres y a favor de los ricos. Curioso, ¿no? El motivo, ¿qué implicaciones tiene esto? Miren, colocaba a los miembros de la congregación en una posición de, verso 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Miren, colocaba a los miembros de la congregación en posición de jueces con malos pensamientos, haciendo distinciones que Dios mismo no hace y por lo tanto exhibiendo prejuicio y favoritismo. Ahora, es muy curioso porque Santiago, entendiendo el contexto de la iglesia judía, de la iglesia universal, porque él escribe una carta a la iglesia universal, él dice que justamente aquellos a quienes ellos estaban rindiendo de algún tipo de preferencia eran los que los acosaban, y lo vamos a ver luego. Es curioso, ¿no? ¿Cuáles eran los malos pensamientos de estos creyentes de la congregación jueces equivocados? Porque él dice, venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Cuáles eran estos malos pensamientos de los que está hablando Santiago, de estos jueces equivocados? Primero, que las ropas finas son señales de hombres buenos. Pensar que el que se viste bien es una señal de que es un hombre bueno. ¿No nos ha pasado? Nos ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Ves a alguien bien vestida o ves a alguien mal vestido? ¿Cuál es la impresión que inmediatamente tienes? El que está bien vestido debe ser un hombre bueno. El que está mal vestido, hay que dudar. Curioso, ¿no? Dos, que el valor de las personas se puede medir por su riqueza. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, hemos tenido esa terrible conclusión u observación? Que el valor de las personas se puede medir por su riqueza, sus posesiones o por sus logros en la vida. Nos ha pasado. Y de alguna manera nos asociamos con ese tipo de personas y nos volvemos snobistas. Tercero, que la situación financiera debe influir en la aceptación en la iglesia.
Esto es terriblemente delicado. Hermanos, yo les voy a decir algo con mucho cuidado. Por favor, escúcheme bien. ¿Cuántas veces llega a la iglesia una persona de cierto nivel económico, poder económico, llega, se convierte al Señor, empieza a crecer en la fe y de pronto se ve rodeado de hermanos que lo atienden y están allí y no se ve lo mismo cuando llega un hermano de repente con serias carencias personales o económicas? O sea, Santiago no está hablando de cosas que no, eso pasaba antes. No, yo lo he visto hoy. Hermano querido, y lo que le voy a decir, lo voy a decir con mucho cuidado. Yo he conocido iglesias cuyos miembros, inclusive eh, hermanos administrativos e inclusive pastores, han dado preferencias a determinados hermanos que tienen cierta capacidad económica equivocadamente o cayendo en este tema de darles preferencia. ¿Por qué? Y escúcheme bien, gracias a Dios este no es el caso de nuestra iglesia, pero donde se ha visto que porque esa persona tiene un diezmo fuerte, se le da una mejor atención que un creyente con menos recursos. Esto es terrible. Yo una vez conversaba con un pastor que me decía que esto estaba sucediendo en su iglesia y él lo corrigió de raíz, porque había un hermano que cuando, por decir, por poner un ejemplo, terminaba una reunión de ayuno y se llevaba a comer a los 3, 4 pastores de esa iglesia, hasta que un día el pastor se dio cuenta. Y cuando el hermano le quiso, no, hermano, no se preocupe, nosotros no vamos a ir. Porque el hermano de alguna manera se estaba ganando el favor de todo el mundo porque él tenía y todo el mundo le daba pues pleitesía, ¿no? Cuidado, porque puede pasar en nuestros círculos pequeños de ministerio. Cuarta cosa, que los sistemas de castas sociales y económicas son aceptos a Cristo y apropiados para su iglesia. Hermano, esto es totalmente antibíblico. Sistemas de casta, ¿no? O sea, los que están más económicamente mejor, clase media para arriba. Hermanos, ¿Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio a todos? Sí, por supuesto que sí. ¿Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio a la gente de estratos sociales altos? Sí. Pero eso no implica que no debamos hacer abajo también. Entonces, aquí Santiago está tocando un tema sumamente delicado. Ahora, yo quiero decir algo. No quiere decir que no debemos de predicar el Evangelio a la gente que tiene posición, dinero o cargos de autoridad. Tenemos que hacerlo, porque solo así vamos a alcanzar a un mayor número de personas por el nivel de influencia que esa persona pueda tener. Pero tenemos que cuidar seriamente la motivación del corazón, porque si no, nos convertimos en jueces con malos pensamientos, que Santiago está denunciando. Cuatro, razones por las que se debe evitar el prejuicio. En principio, hay una razón teológica. El prejuicio es contrario a la forma en que Dios opera. ¿Qué dice allí? Dios no hace acepción de personas. Hermanos míos, por vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Que tu fe en el Señor no haga acepción de personas. B, razón lógica. El prejuicio ignora la universalidad del pecado. Mira lo que dice el 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre.
¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Aquí Santiago está poniendo en escena lo que los mismos judíos vivían en su tiempo. ¿Quiénes eran los que arrastraban a los tribunales, a los creyentes pobres? ¿No eran los ricos? Sí, pues. Curioso, ¿no? El prejuicio ignora la universalidad del pecado, por cuanto dice la Biblia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahí están incluidos ricos, pobres, blancos, negros, amarillos, rojos, varones, hombres, mujeres, esclavos, libres. Todos fuimos privados de los beneficios de la gloria de Dios hasta que aceptamos a su Hijo como nuestro Salvador personal. O sea, ahí estamos en el paquete todos. Y esa es una razón lógica contra el prejuicio, porque estamos ignorando la universalidad del pecado. Hermanos, todos somos dignos de misericordia y de gracia. De ahí que el Señor Jesucristo, cuando le habla, le da el mensaje a la iglesia de la Odisea, una iglesia donde había mucha riqueza, donde había mucho de esto, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas que para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué tal? Hay una razón lógica. Todos, todos, ricos, pobres, hombres, mujeres, diferentes razas, somos unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, necesitados de gracia. En tercer lugar, la razón bíblica. El prejuicio es pecado y no un pecado liviano que no debamos considerar. A veces nosotros calificamos los pecados, ¿no? Podríamos pensar que no tiene tanta trascendencia la discriminación, el prejuicio, no, bueno, hermano querido, para Dios sí la tiene, porque este es contrario a las escrituras. Para Dios sí la tiene. Miren lo que dice el 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. El prejuicio, querido hermano, no es cosa liviana para Dios. La palabra nos da el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quien erra en esto está cometiendo prejuicio y por lo tanto se convierte en transgresor del mandato divino. O sea, no hay medias tintas aquí. Y aquí Santiago pone el dedo en la llaga, porque eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de su tiempo y que desgraciadamente no ha dejado de suceder en la iglesia de nuestro tiempo. Sutilmente esto se mete en nuestra vida y nosotros de alguna manera nos prejuiciamos hacia ciertas personas. ¿Cómo se manifiesta el prejuicio, esnobismo en la vida diaria? Miren, las cosas acerca de las cuales podríamos manifestar esnobismo podría llenarse un libro con esto. Podríamos llenar un libro fácilmente. Hombre rico, hombre pobre, mendigo, ladrón, doctor, abogado, comerciante, etc. Ahora, miremos cómo se podría manifestar esta actitud en nosotros. He puesto algunos ejemplos prácticos. ¿Ah? La educación, por ejemplo, cómo a veces se piensa y se dice o se razona, ¿no? ¿Sabían que proviene de uno de esos pequeños colegios de campo?
ven a una persona que tiene educación, pero inmediatamente, ¿no? Pero ¿sabían que proviene de unos de esos pequeños colegios de campo? No es suficiente, ¿no? Otro, temas de familia. Ella ha conseguido elevarse a costa de su esfuerzo personal, pero debieran ver a su familia. No saben de qué familia viene. Así funcionamos. Así funcionamos. Interesante, ¿no? Cuando se habla de inteligencia, empezamos a mirar a alguien y concluimos o juzgamos. Es una ruina en cualquier conversación inteligente. Sencillamente no es muy brillante. Y menospreciamos, ¿no? No es muy brillante. Curioso, ¿no? Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? La personalidad, apenas puedo soportarla. Es tan pesada, apenas puedo soportarla. Es tan pesada. Son formas de cómo nos expresamos mentalmente en nuestro corazón. Y aún los pecados, ¿no? No sé cómo pudo ella hacer una cosa tal. Yo jamás sería sorprendida por una tentación como esa. Ja. Son expresiones o son formas como vamos pensando. De este modo el círculo exterior se llena completamente. Miren ustedes, ahí estamos, yo estoy ahí y todo lo que está afuera es eh, fuera de mi círculo, es como yo discrimino o mis prejuicios. Países enemigos, otras religiones, linaje inferior, inteligencia inferior, pecados, personalidad opaca, educación pobre, repulsión, asco. Hermanos queridos, esto es una realidad diaria que Santiago pone el dedo en la llaga. Y la pone, por supuesto que sí. Por supuesto que pone el dedo en la llaga. Y eso es algo que nosotros tenemos que cuidarnos, cuidarnos. El antiguo ángulo inverso. ¿Eres uno de los que se hallan en el círculo exterior? Porque tú podrías estar en el lado del círculo exterior y ser un snob y prejuiciado hacia los que están en el círculo interior. Porque esto funciona en ambos sentidos. Podemos ser snobs respecto de los snobs. Podemos ser prejuiciados respecto de los que son prejuiciados. Curioso, ¿no? Bien, ¿cómo obtener victoria? ¿Cómo obtener victoria sobre el prejuicio? Primero, permita que las escrituras, no su herencia, sean su modelo de vida. Hermano querido, permítame dejar de compartir en este momento la pantalla. Esto es muy importante, muy importante. Permita que la palabra de Dios sea su modelo y no su lógica, no el mundo circundante, no su formación cultural. Deje que la palabra le modele su manera de pensar. Hermanos, no hay otra forma. Pablo va a decir que debemos renovarnos por medio o transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra tiene que cambiar nuestra manera de pensar. No hay otra. No hay otra. Vamos a continuar. Aquí nosotros encontramos que
Santiago va a decir, verso 12a, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad, así haced. Amar a nuestro prójimo es un mandato de Dios e independientemente de las prácticas de la sociedad o hasta de nuestra familia, la palabra de Dios tiene que ser prioridad en cuanto a obediencia. Hermanos, nosotros todos traemos una maleta cultural, pero esa maleta cultural no puede regir nuestra fe. Cristo vino en el Sermón del Monte a traer una contracultura, a romper nuestra cultura, nuestra maleta cultural, con la cultura del reino de los cielos. Entonces, así hablad, así haced. Por eso el Señor le dice, en el Sermón del Monte, el Señor pone las bases de quienes hemos de vivir dentro del reino de los cielos. Por ejemplo, ama a tu enemigo. Entonces, esto independientemente de las prácticas de la sociedad o hasta de nuestra propia familia o cultura o formación cultural que hemos traído de casa. Yo conversaba una vez con una pareja de jóvenes que se iban a casar y curioso porque eh, él era, él era el último de 7 hermanas. Imagínense, era el último de 7 hermanas. Entonces el papá le había dicho que él jamás debía entrar a la cocina siquiera a lavar un plato. Y cuando él vino a la consejería prematrimonial, pues lo primero que yo le dije era que ese concepto está totalmente fuera de lugar, que es totalmente machista, prejuiciado, discriminador, y etcétera, etcétera, etcétera. Y él me miraba, ¿no? Sorprendido, porque eso se lo habían inculcado en casa. Le digo, sí, pero la Biblia no dice eso. Así que tú tienes que modelar tu vida en base a la Biblia. Y hermanos queridos, ya después de casi 30 años, él es un extraordinario esposo y vive metido en la cocina. Porque se ha dejado modelar por la palabra. Podría no haberlo hecho, pero lo hizo, ¿no? Deje que el amor sea su ley. Verso 12. B. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuando nos amamos como Dios nos manda amar, nos vemos, no vemos a otros por su color, posición social, sexo, origen nacional, sino que lo vemos como Dios lo ve, almas preciosas. Miren, hermanos, yo he tenido que ir aprendiendo y estoy aprendiendo. Cuando a veces alguien nos hace daño, ¿cómo reaccionamos? En nuestra cabeza, ¿no? Ojalá el juicio de Dios caiga sobre él. Pero un día el Señor me habló y me dijo, yo he muerto por él también. Y yo lo amo a él también. Y cuando eso sucede, entonces de pronto uno cambia su percepción de las cosas. Y uno ya puede orar por esa persona que nos ha hecho daño. Porque el Señor ha muerto por él, como por mí, y él lo ama. Y empezamos a ver a través de los ojos del Señor Jesucristo. El amor sea nuestra ley, ¿no? Deje que el amor sea su ley. En tercer lugar, deje que la misericordia sea su mensaje. Verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren, hermanos, así como Dios ha sido misericordioso con aquellos que le aceptan, contigo y conmigo, un buen cristiano debe practicar la misericordia con el prójimo. Tenemos que dejar que la misericordia sea nuestro mensaje. Miren lo que dice Santiago. Santiago es durísimo acá. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Mire, hermano. Si no hacemos misericordia, en juicio vendrá sobre nosotros sin misericordia. Tremendo.
Y esta es la posición de Jesús en Mateo 6:15. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está, tampoco. Es la misma línea del Señor Jesús, sin duda alguna. Vamos a la aplicación personal. A la luz de estas verdades, uno solo puede orar lo que dice el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Sí, Señor, examíname. Hermano querido, no permitas que el pecado de la parcialidad sea parte de tu vida. Dile al Señor, no, Señor, no permitas que peque siendo parcial o teniendo una actitud discriminatoria. No lo permitas, Señor. Dile al Señor, enséñame a juzgar mi conducta a la luz de tu palabra y no en base a los prejuicios del día en que vivo. Hermanos queridos, nosotros los creyentes no hemos dejado de ser influenciados por la corriente de este mundo. Por supuesto que sí, pero necesitamos contrarrestar todo lo que la corriente de este mundo, sus valores, sus filosofías, intentando arrastrarnos. Tenemos que contrarrestarlo con lo que la palabra de Dios dice. Y eso solamente es cuando la Biblia se convierte en nuestro manual de vida diario, no una vez a la semana. Cuando la palabra de Dios está en mi vida, en mi mente, en mi corazón, cada día, yo voy a poder contrarrestar el bombardeo de la sociedad con sus conceptos, sus prejuicios, con su filosofía soberbia, altiva, discriminatoria, parcializada y prejuiciada, que obviamente se mete a la iglesia. Por supuesto que se mete a la iglesia. Porque la iglesia es como la cueva de Adulán, ¿no? Está llena de los endeudados, traicionados, divorciados, ofendidos, quebrados. Esa es la iglesia, hermanos, la cueva de Adulán. Ahí donde David tenía, ¿no? Que más tarde se convirtieron en sus valientes. Pero ¿quiénes estaban en esa cueva? Gente desterrada con mil un problemas, prejuiciados con conceptos, trayendo su cultura, su maleta cultural. Pero luego se convirtieron en los valientes de David. Que Dios nos ayude, hermanos. Y esto yo se los digo hablándome a mí personalmente, porque yo estoy en el mismo saco que ustedes. Y tenemos la necesidad de mirar esto, ¿no? Y pedirle al Señor, Señor, guíame en la senda que debo andar, la senda que debo andar. Tremendo desafío de Santiago para nuestros días y que nos pone en una posición sumamente eh, delicada si nosotros no corregimos estas cosas. Porque definitivamente necesitamos, de ser necesario, corregir. Por eso la oración, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el sendero eterno. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude porque vivimos tiempos donde esto está muy instalado en la vida, en la sociedad y también en la iglesia, ¿no? Lastimosamente. ¿Y por qué en la iglesia? Porque los que llegamos a la iglesia, ya lo dije, la iglesia es como la cueva de Adulán y donde Dios nos va a formar, nos va a cambiar, la palabra nos va a transformar. Por eso Pablo dice, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la palabra la que nos va a transformar, nos va a santificar y nos va a hacer vivir en base al amor,
a la misericordia y a la palabra. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar, vamos a dividirnos en grupos. No sé si hay alguna pregunta por ahí de repente. Tenemos un poquito de tiempo todavía. No sé si hay alguna pregunta. Abre su micro y podemos poder compartir alguna pregunta, aclarar algo. Pastor, Sí, buenos días. Sí, una consulta. ¿Qué pasa si en la casa eh, hay una personita que viene, que es de la familia, viene los fines de semana y tiene ciertas cosas que no son nada buenas para los demás, sobre todo para niños? Y, y a veces con esta lección me he quedado en duda si acaso yo puedo ser una esnovista respecto a ella y decirle que no sé, o sea, usted no sé si me entiende, pastor. sí, entiendo a qué Estoy se está. esperando los ejercicios. Ok, es buena pregunta, es buena pregunta. Miren, hermanos, hay situaciones donde nos puede resultar difícil identificar si mi corazón está fuera de la ley de la misericordia, del amor y de lo que la palabra enseña. Es ahí donde viene justamente el Salmo 139, donde dice, examíname, oh Dios. ¿Qué necesito conocer de ti, Señor? Y miren, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, conoce mis pensamientos y guíame por el sendero eterno. O sea, Señor, yo necesito que tú me guíes. ¿Cómo debo de conducirme en este específico caso? Porque la palabra nos da el marco de referencia general. Pero cuando yo voy a entrar al tema específico, ahí es donde yo tengo que buscar la dirección del Señor. Ahí viene la oración del Salmo. Examíname, Dios. Conoce mi corazón. Señor, yo no quiero ser un no. Yo quiero vivir de una forma distinta, diferente. Entonces, no es tan simple, ¿no? No hay una receta para decir, esto lo podemos manejar de esta manera. No, ojalá hubiera la receta, hermanos. Pero yo creo que es muy propicio y muy acertado que nosotros nos acerquemos con un corazón abierto y decir, Señor, yo no quiero caer en el pecado de hacer acepción de personas, del prejuicio, de la discriminación. Entonces, guíame cómo me debo conducir en este determinado caso. Y créanme, sin duda, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque sí, pasa. Cómo yo debo comportarme con determinada persona que de repente no es una persona que sea sincera, honesta, qué sé yo. Ahí hay un gran desafío. Hay un gran desafío. Y oremos por esto, ¿no? Por lo que se ha comentado, ¿no? Oremos que el Señor nos ayude a poder saber cómo conducirnos. Hermanos queridos, quiero compartirles, antes de que abran sus micros, la tarea para esta semana. Ya que muchos me han preguntado, bueno, aquí está la tarea, está en el material que ustedes tienen, pero bueno, esta es la tarea. Para el Señor no existen las diferencias de clase que tanta discordia han causado entre la humanidad, porque Él no mira lo que el hombre, sino que mira al corazón del hombre. Lean las siguientes porciones bíblicas y expliquen en una hoja de papel cada una de ellas y su aplicación para que cuide su vida de no caer en el error del prejuicio. Así que, hermanos, esta es la tareita que tienen que hacer. Ya les he dicho, no me la tienen que enviar nada. Yo les voy a preguntar en algún momento, me voy a tomar media clase para preguntar uno por uno. ¿Ha hecho la tarea 1? ¿Ha hecho la 2? ¿Ha hecho la 3? Y ahí le voy a ir poniendo notas. Así que haga su tarea para que me diga sí, siempre sí, y no me diga no. Así que, hermanos queridos, yo les voy a enviar este PowerPoint
como cada domingo, les voy a enviar la grabación de la clase para que la tengan y para que el Señor nos permita seguir ilustrándonos con su palabra. Muy bien, hermanos. Ahora sí, pueden activar sus micrófonos. Gracias, pastor. Una Que Dios consulta. los- pastor, Sí, gracias. a ver, Gracias, pastor. una, Gracias, pastor. a ver, Pastor Meir. una consulta. Pastor Beto. Bendiciones, bendiciones. Pastor Meyer, bendiciones. Muchas gracias por la clase, pastor. Gracias. Bendiciones a todos los hermanos. Una semana bendecida tengan cada uno. Dios les bendiga. Pastor, bendiciones, pastor, hermana Roxanita, que Dios los bendiga en esta semana. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Pastor, Dios les bendiga. Relajen, hermanos, a la tarea. Gracias. Esta es la tarea.